Listo, ahí está grabando. Entonces, bueno, entonces hoy ya sí vamos a entrar pues como en materia, en la valga la redundancia, en la materia, no vamos a entrar más en materia aquí en el curso, y vamos a hablar lo que son las definiciones de una ecuación diferencial, vamos a mirar lo que es el orden, ¿sí? Las clasificaciones y intentaremos entonces resolver algunas ecuaciones diferenciales, que esto entonces, como les decía ahorita, eso lo necesitamos entonces para hacer la actividad de el taller de seguimiento. El siguiente número 1 que tiene plazo entonces hasta el 12 de septiembre. La tenemos desde hoy, 15 días antes para hacer. Listo. Voy entonces a pasarme a otro material aquí para explicarles. Vamos a trabajar esta guía. Esta guía nos va entonces a ayudar para que comprendamos entonces qué es una ecuación diferencial y logremos entonces empezar como a hacer ese proceso de clasificación y de solución de una ecuación diferencial. Entonces dice básicamente aquí que una ecuación diferencial es aquella ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una más variables independientes. Para yo explicar eso, a mí me gusta hacer una analogía con unas ecuaciones sencillitas. Un momento, yo voy a sacar algo aquí, porque si no, no nos va a dejar trabajar. Eso lo vamos a estar ahorita. Listo, entonces, la analogía es la siguiente. Nosotros, por ejemplo, trabajamos expresiones como esta, como 5x más 2y, bueno, no más 2y, bueno, sí, 5x más 2y igual a 7, por ejemplo. Entonces, esa es una ecuación que uno podría entonces Lineal. como despejarla. Pero, Es lo que, pero es lo no que se conoce como ecuación lineal, ¿no? podría ser. Vamos a colocarla mejor como una ecuación lineal más fácil. Entonces vamos a colocar así como 5x más 2, así es más lineal. 5x más 2 igual a 7. Después regresamos a la anterior. Entonces uno aquí en esta ecuación, exacto, esta ecuación sí ya es más lineal. En esta última que les coloqué, entonces uno aquí indicaría pues de que hay que buscar un valor para x de tal manera que eso se cumpla, ¿cierto? Que esa igualdad se cumpla. Ujú. Entonces es muy fácil, uno lo que trata entonces es despejar, entonces nos quedaría pues que 5x es igual a 7 menos 2, entonces x es igual, eso nos va a dar 5 y el 5 pasa a 10 sobre 5. O sea que x en este caso tiene valor de 1, ¿sí? Para que eso fuese verdadero. ¿Sí? Ecuación lineal. Pero en la de arriba, por ejemplo, también nosotros trabajamos expresiones como estas 3x más y igual 12, y este entonces lo llamamos nosotros como sistema de ecuaciones, ¿cierto? Eso Ujú. se convertiría en un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿por qué lo quise verificar? Porque es que aquí tendríamos nosotros dos variables, x y y, ¿cierto? Y entonces dentro de ellas uno determinaría, bueno, que hay una variable dependiente y hay una variable independiente. En esta ecuación lineal que acabamos de resolver, es simple, simplemente hay una incógnita, ¿cierto? Aquí simplemente hay una incógnita. Y esa incógnita en este caso era 1, la variable de x que valía 1. Pero en estas de acá, por ejemplo, encontramos nosotros que eso se puede expresar en términos de variable, entonces podemos decir que en este caso para esta y va a ser igual a 3x 12 sobre 12, 3x, ¿no? 12 menos 3x. Así sería. Porque o sea, las 3x pasan a restarse, entonces sería 12 menos 3x. Pero esta, por ejemplo, ya nos va a quedar entonces que y, aquí citaron como un cociente, y va a ser igual a 7 menos 5x sobre 2. ¿Cierto? Entonces, mire que aquí ya uno encuentra entonces dos variables. Esta primera, x, ¿cierto? Y esta segunda, y. Y entonces dice uno, bueno, dependiendo del valor que uno le dé a x, y va cambiando, ¿cierto? Dependiendo del valor que uno le dé a x, y va cambiando. Por ejemplo, si x vale 1, entonces sería 12 menos 3, entonces va a darnos 9, entonces y vale 9. Pero si x vale 2, entonces sería 2 por 3, 6, entonces 12 menos 6, 6, entonces y va a valer 6. Entonces ya aquí encontramos el concepto que estamos viendo nosotros acá
de variables dependientes y variables independientes. Pero aquí el concepto, dentro de el concepto de variables dependientes e independientes, es que las variables las vamos a encontrar de forma que han sido eh, derivadas, ¿sí? Porque mire, dice, contiene las derivadas, ¿cierto?, de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es esto, lo de derivadas. Entonces, en estas ecuaciones que nosotros trabajamos inicialmente, eran ecuaciones sencillas, no teníamos nada de derivación, pero en estas sí vamos a encontrar entonces que las expresiones que vamos a tener han sido entonces derivadas, ¿sí? Han sido derivadas. Entonces, por eso, aquí hay unos ejemplos de ecuaciones diferenciales y diferentes formas entonces también de la connotación o de la forma como se escribe una ecuación diferencial. Entonces, en este primer ejemplo, se lee de la siguiente manera. Segunda derivada de y, no sé si alcanzan a leerlo bien, la imagen está un poquito borrosa. Segunda derivada de y respecto a x más dos veces la primera derivada de y respecto a x más 3y igual 0. Esa es entonces una ecuación diferencial. Aquí encontramos entonces que la variable independiente es la x que están acá, ¿cierto? La función y la encontramos y que esa función y aquí fue derivada una vez y que aquí fue derivada dos veces. ¿Sí? Esta otra expresión, por ejemplo, nos dice que tenemos segunda derivada de y respecto a x es igual a 2x. Que también es una ecuación diferencial donde tenemos entonces la función ha sido derivada dos veces. En la Allí tercera, cuál, profe, allí cuál sería la función entonces. ya, entonces nos tocaría mirar cuál es la función. Podríamos entonces no encontrar la función que ha sido derivada que sea igual a ese 2x. Pero uno puede decir que aquí está de pronto como implícitamente que la función es 2x. ¿Sí? Bien. En el tercer ejemplo, O sea que si se dice que la segunda derivada de y respecto a la de x y la función es 2x, sería, por eso le digo, o sea, ¿cuál sería la función, la ecuación? exacto, listo. Aquí entonces empieza como uno a preguntarse eso. Bueno, ¿cuál sería la función que es solución de eso, ¿cierto? Me voy a volver entonces acá. Aquí, por ejemplo, en estos enunciados que hicimos, en esta primera ecuación lineal, encontramos entonces que la solución para la ecuación es 1. O sea, es única, un solo valor. El único valor que hace que esto sea verdadero aquí sería el 1. O el 1 elevado a la 1, o el 1 elevado perdón, a la 2, o sea, pero es el 1 solamente, ¿cierto? Son los números reales. ¿Sí? Pero en esta, por ejemplo, en esta que es un sistema de ecuaciones, entonces uno aquí encuentra que el sistema de ecuaciones tiene solución para un conjunto de entre números reales. O sea, cualquier valor que le coloquemos aquí a x va a tener entonces como solución aquí en y, por ser también ecuaciones lineales. Entonces uno encontraría un conjunto de solución o una pareja de solución, porque uno aquí, para las dos ecuaciones, uno encuentra entonces un par ordenado, un x, y, que es solución para esta ecuación diferencial. ¿Sí? Un punto Aquí, de intersección, ok. un punto de intersección, sí señor. Por eso se llama como punto de solución. Aquí en las ecuaciones diferenciales, lo que nosotros vamos a encontrar son funciones que son solución de una ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que una ecuación diferencial puede tener varias funciones, puede tener infinitas soluciones. ¿Sí? Entonces, como una función puede asumir múltiples valores, entonces se van a hablar de soluciones múltiples o soluciones paramétricas o soluciones monoparamétricas, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. O sea que las respuestas serían diferentes entonces, ok. Podríamos encontrar soluciones diferentes, claro que sí. Exacto, funciones que sean Ahí diferentes. que, ¿en qué varía ahí en el proceso? En el, No, pro- en el proceso de solución, ok. no, vamos a encontrar soluciones que son, funciones que son solución de una ecuación diferencial. Pero, por ejemplo, yo les voy a decir, bueno, compruebe que esta función es solución o no. O compruebe que las siguientes funciones sí son o no son solución de la ecuación diferencial.
Y entonces uno hace, para cada una, hace la comprobación. Ah, ok. Pero igual hay un procedimiento también que lo vamos a mirar y es que encontrar una solución. Encontrar una solución de una ecuación diferencial también. Listo. Bueno, entonces la siguiente, la 4 miren, ya tiene otra escritura. Dice f de x más f' de x menos 7x es igual a 0. Eso también es una ecuación diferencial, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, las expresiones están dadas en términos de funciones, como f de x y f' de x. Esta es la primera derivada y esta es la función pues, que nos dan allí como en términos originales. Aquí se repite la expresión como las anteriores. Ah, bueno, quiero aquí aclarar algo de esto, y es en esta, en la tercera. Dice, segunda derivada de y respecto a x es igual a el cubo, lo voy a leer así de esta manera, el cubo de 1 más la primera derivada de y. ¿Cierto? Aquí hay una diferencia en esto. Miren que aquí este exponente está en la d, entonces indicaría que es segunda derivada. Pero este exponente está por fuera del paréntesis, entonces esto indica que esta expresión está elevada al cubo. ¿Sí? Esto habla entonces sobre el grado de la ecuación diferencial. Profe, o sea que cuando el numerito está encima de la D, que es digamos que El lo que nos diferencial, va, el diferencial, es porque indica el número de la derivada, el número de veces que se ha derivado, exacto, el número de veces. Ok. es correcto. Y este acá, por ejemplo, me indica es solamente el exponente. ¿Sabe cuál es la diferencia entre, por ejemplo, ahí donde usted tiene el cursor, que usted dice, o sea, que tiene la segunda derivada de y respecto a dx al cubo, Al cuadrado, al cuadrado? al cuadrado. Sí, eso nos muestra, por ejemplo, que la variable independiente es x y que está derivado entonces varias veces. ¿Cierto? Pero ¿cuántas veces ha derivado? Lo que indica aquí el diferencial en el numerador. El numerador es el que indica entre las veces que se ha derivado la función, ¿sí? En el numerador. Listo. Y este simplemente pues, es un exponente aquí para esta expresión, para ese binomio que tenemos allí. Bien. Entonces, en esta, por ejemplo, tenemos segunda derivada de y respecto a x más y igual a 0. Mire que aquí parece que se saltara uno la primera derivada, pero uno no se la puede saltar porque para llegar a la segunda necesitamos pasar por la primera, ¿cierto? Bien. Esta, por ejemplo, es otra expresión, otra forma de escribir las derivadas y es apenas y'. Y' igual a 3x. Esto indicaría primera derivada. O y' menos coseno de x igual a 0. También otra forma de escribir. Aquí no se logra ver bien, pero esto tiene tres comillas, ¿cierto? Entonces indicaría que es la tercera derivada. ¿Sí? Que prima, la tercera derivada de la función menos la función es igual a 3x más 2. ¿Sí? Entonces, mire, lo que uno trata de buscar aquí es una función que uno aplique esto y que nos dé la igualdad. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos x, primera derivada de y respecto a x, más 5 igual a 0. ¿Sí? Este es delta, se lee pues de esta manera, letra griega delta. Y aquí tenemos, por ejemplo, mire que aquí nos cambia la exponente pues, en la variable x haciendo independiente, pero eso no nos va a afectar acá, porque indicaría que esta es la quinta derivada de u respecto a x, menos la tercera derivada de u respecto a x, igual a 6. Bien. Entonces dice que en los ejemplos anteriores se observa que las ecuaciones cumplen la definición de ser una ecuación diferencial, porque tienen derivadas de diferente orden y tipo. Hay unas derivadas allí que son ordinarias, o unas ecuaciones que son ordinarias y unas que son parciales. Además, en los ejemplos se observa diferentes notaciones de derivadas, ¿cierto? Que es lo que yo les quería pues, como mostrar allí. Se supone que en ecuaciones, en cálculo diferencial, uno ha visto este tipo de notaciones, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos en cálculo diferencial, trabajamos esta notación, algunos ejercicios los trabajamos con esta notación, pero apenas en primera derivada, y la mayoría, por comodidad, los trabajamos pues, entonces así, como y'. Profe, ¿Sí? la última es
no sé, no me acuerdo si es de tipo parcial o de la... Es de parcial, ¿no? Ah, ese es parcial, exacto. Para allá vamos entonces. Porque no continúa, ¿verdad? Es Es por eso que correcto, no me acuerdo. Ah, ok. exacto. Sí, señor. Listo, entonces la pregunta aquí, bueno, ¿cómo resuelve uno esta situación? Entonces, tenemos aquí un caso particular, nos dicen que hay una ecuación diferencial que es esta. Dice, primera derivada de y respecto a x más 2y es igual a cero, ¿cierto? Y nos dice entonces, bueno, hay una función o la función y igual a f de x, que dice que es una solución de una ecuación diferencial. Si al sustituir esa función y sus derivadas en la ecuación, la reduce a una identidad. O sea, la idea es que esto que está aquí, la igualdad, se cumpla. ¿Sí? Lo que uno verifica ahí entonces es que esta igualdad se cumple. Si la igualdad se cumple, ¿sí? Entonces tendríamos una ecuación diferencial. Y esa ecuación y la función que nos dan sería entonces solución de la ecuación diferencial. Aquí nos dice entonces que la función es esta y la ecuación es esta. Entonces vamos a verificar, aquí la tienen resuelta, pero vamos a verificar que si es solución de la ecuación diferencial. Entonces, entonces aquí en materia, tenemos que y está muy grueso. Listo, dice entonces que y es igual a e elevado a la menos 2x, ¿cierto? Y la ecuación nos plantea que necesitamos la primera derivada de la función. Entonces vamos a hallar y', ¿cierto? Y'. Recordemos entonces que para derivar esta expresión, derivar el épsilon, uno lo que deriva entonces es el exponente, ¿sí? Deriva el exponente. Entonces, por ejemplo, derivada de menos 2x, ¿cuánto es? Derivada de menos 2x es menos 2, ¿cierto? Entonces, esa derivada de ese término del exponente pasa entonces a multiplicar. Pues la expresión nos da esto más o menos. Dice que la regla es como tal. Dice que si y es igual a e a la x, bueno, así, a e a la x, entonces su derivada va a ser igual a, ¿cierto? Mm, no, vamos a colocarla de otra manera para que nos quede más clarito. E elevada a un f de x, así. Entonces, y' va a ser igual a la derivada de esta función, el exponente, por el épsilon elevado a la misma función, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos tiene es simplemente derivamos el exponente y después lo pasamos a multiplicar. Entonces, en este caso tendríamos derivada de 2x de menos 2x, sería entre menos 2, pero pasamos a multiplicar, entonces nos quedaría menos 2 por la función que tenemos original, por e elevado a la menos 2x. Listo. Entonces, en la ecuación diferencial nos decían, hay la primera derivada, listo, ya hay una primera derivada. Ahora lo que hacemos nosotros es, esos valores los reemplazamos. ¿Sí? ¿Dónde los reemplazamos? En la ecuación diferencial. ¿Y cuál es la ecuación diferencial? Esto que tenemos aquí. Esta es la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces nos dice la ecuación diferencial que primera derivada de y. La primera derivada de y hemos encontrado que es la siguiente. Menos 2 épsilon elevado a la menos 2x. Más, dice la ecuación acá, ¿cierto? Más 2 veces y. Entonces, más 2 veces y. ¿Pero y qué es? Épsilon elevado a la menos 2x. Ya. Esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Y se cumple la condición, la igualdad, claro. Si multiplicamos aquí esto, daría 2 épsilon elevado a la menos 2x positivo, y aquí tenemos 2 épsilon elevado a la menos 2x negativo. Claro, se cancelan. Se cancelan. Y nos quedaría entonces efectivamente una igualdad. 0 es igual a 0. Muchas, ojalá que todas sean así de fáciles. O sea que esa ecuación, esa función que nos dieron, esta que tengo aquí señalada, esta función que nos dieron, sí realmente es solución para esta ecuación diferencial.
¿Que es la única? No, no siempre tiene que ser la única. Hay más, ¿cierto? Hay más soluciones. Listo. Entonces, aquí nos dicen, bueno, se puede demostrar entonces que toda solución de esta ecuación diferencial es de la forma c igual a, pues, y igual a ce elevado a la menos 2c, donde c se denote como cualquier número real, ¿sí? ¿Por qué es c? Es que aquí no te podemos colocar, en la función original, podemos colocar aquí una constante cualquiera, ¿cierto? Un 2, un 3 o un menos 5, un menos 6. Y si hacemos la derivada, vamos a encontrar entonces que al reemplazarlo en la ecuación diferencial, nos va a dar entonces la igualdad, ¿sí? Eso es lo que nos muestra entonces esta expresión aquí. Entonces, por eso decimos que no es una única solución. Esta, por ejemplo, es una solución de ella, pero cuando c, por ejemplo, vale menos 2, entonces ahí uno dice, ah, esa es una solución, una función que es solución particular. Pero si c vale menos 7, c también es una solución que es particular, porque cambia el valor de c, de esta constante allí. Listo. ¿Hasta allí preguntas? Bien, vamos bien. Bueno, aquí tenemos entonces unos ejemplos. Profe, profe, Señor. o sea que el proceso para, de comprobación es con la función que nos dan, ir calculando lo que nos van lo que nos van pidiendo y hacer, digamos, que el proceso hasta encontrar la igualdad. Es correcto, exacto. Mire, por ejemplo, aquí es. Este ejemplo aquí está resuelto, pero lo vamos a desarrollar nosotros. Es interesante porque nos dicen aquí, bueno, averiguar si las funciones dadas son solución de la ecuación diferencial. Entonces aquí tenemos la ecuación diferencial y tenemos cuatro funciones. Y es igual a seno de x, y es igual a e elevado a la 2x, y igual a 4e elevado a la menos x, y y igual a ce a la e. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar cuál de estas es solución o no. Aquí están resueltas, pero vamos entonces como a hacer el ejercicio pues, de cómo lo haríamos. Entonces, para la A, tenemos entonces que nuestra ecuación diferencial, perdón, sí, voy a colocar aquí la ecuación diferencial. Nos dice que es segunda derivada de y respecto a x menos y es igual a 0. Y la primera función que nos dicen que comprobemos, ¿sí? Dice que es y igual a seno de y, seno de x. Listo. En la ecuación nos pide entonces, dice, segunda derivada de y, o sea que hay que derivar dos veces esta expresión, ¿cierto? Entonces vamos a hacerla. Vamos allá primero. Primera derivada. La derivada de seno, ¿cuál es? Coseno. 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 Coseno de x. Exacto. Esa es la primera derivada. Listo. Ahora nos piden la segunda derivada. Segunda comilla. Entonces sería derivar coseno. Y la derivada de coseno es Menos seno. menos seno. Se nos va a dar menos seno. En este caso, menos seno de x. Listo. Entonces, como ya tenemos la función, la primera derivada y la segunda derivada, que es lo que nos pedían aquí, ¿cierto? Nos pedían la segunda derivada. Entonces vamos a reemplazar. ¿Sí? Entonces, ¿reemplazamos qué? Reemplazamos los valores que están aquí en la ecuación diferencial, de acuerdo como ella misma nos diga, ¿cierto? Entonces nos dice ella, es que necesitamos la segunda derivada. Listo. Entonces vamos a colocar, la segunda derivada es menos seno de x menos, la función dice aquí menos, y. Y es la función original que nos dieron que era seno de x. Eso debe ser igual a 0. Y si hacemos esta operación, menos seno, no se cancelan, ¿cierto? Porque todos dos son negativos. Entonces nos va a dar es menos 2 veces seno de x. Y eso, con respecto a 0, es diferente. Por lo tanto, no es solución. ¿Sí? Por lo tanto, eso no es solución.
Así entonces se comprueba cada una de las ecuaciones eh, de las funciones que nos dan para verificar entonces si es o no es solución de la ecuación diferencial. Listo. Si seguimos con el ejemplo, entonces tenemos el segundo, por ejemplo, dice que b es igual, pero en el b, voy a escribir aquí. Mm, Entonces dice que Pro- y es igual a e elevado a la 2x. Sí, David. Profe, en ese caso solamente vamos a derivar apenas. Por ahorita, por ahorita. Pero es que las soluciones, cuando no nos dan en cuenta la solución, se puede encontrar integrando. Ya. Eso es lo sabroso de esto. Mm. ¿Sí? Listo. Entonces nos dice, bueno, es la misma ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar la segunda derivada de esta expresión. Entonces vamos a hacer aquí. Primera derivada, ¿cierto? Recordemos que esa es la de épsilon, entonces se deriva es el exponente. Se deriva de 12 2, es 2. Entonces este pasaría a multiplicarse, ¿no? Sería 2 2 epsilon a la 2x. a la 2x. Listo. Ahora, segunda derivada, otra vez. Vuelvo entonces a derivar el exponente. Se deriva de Después 2x es 2, 4, 4 4 epsilon a la a 2x. la 2x. Listo. Y ahora reemplazamos. Se supone que ahí dice reemplazamos. Le vamos reemplazando la ecuación. Que la ecuación dice que reemplazamos segunda derivada. Listo, entonces nos quedaría 4 epsilon a la 2x menos la función original, o sea, menos y. Y y es e elevado a la 2x. Dice que eso debe ser igual a 0. Y ya comprobamos Ujú. que no, ¿cierto? Porque si hacemos la resta, se nos va a dar es 3 a la 3 2x. epsilon. Ujú. Y eso no es igual a 0. Eso es diferente. Entonces, otra vez, esta no es solución. ¿Sí? Esta no es solución. Y así entonces comprueba cada una de las funciones. La tercera, por ejemplo, la c, mire que aquí dice, y es igual a 4e a la menos x. Entonces, vamos a comprobarla por aquí, por el lado. Aquí al ladito para ahorrar espacio. Aquí. Entonces, la c dice que y es igual a e 4. 4e. 4e a la menos x. El procedimiento se hace rapidito aquí. Primera derivada. ¿Cuánto es la derivada de menos x? 1. Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Entonces, menos 1 multiplicado por 4, entonces nos va a dar menos Menos 4. 4. Y escribimos la misma función, e elevado a la menos x. Segunda derivada. Entonces, otra vez, derivada de menos x es menos 1 y menos por menos daría más. Nos va a dar 4 epsilon a la menos x. Y ahí sí otra vez reemplazamos y nos dice entonces que es segunda derivada. Listo. 4. Sería la misma, ¿no? Claro que sí, mire. Es, esta es la segunda derivada y esta es la primera derivada. Y como se están restando, efectivamente esta sí va a dar 0, ¿cierto? Este nos va a dar 0 igual a 0. Entonces aquí esta sí es solución. ¿Sí? ¿Y por qué sí es solución? Porque esta función que tenemos aquí hace entonces que se cumpla la igualdad que nos planteó la ecuación diferencial acá. ¿Sí? Esa ecuación, o esta función, perdón, hace que esta igualdad se cumpla. Entonces por eso es solución. Y si miramos, por ejemplo, la D, también nos damos cuenta que es solución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la integral de x aquí es, perdón, la derivada de x es 1. Entonces siempre va a dar lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacerla aquí, aquí rapidito para que veamos. La D, se dice que y es igual a c a la x. Entonces, primera derivada, la derivada de x es 1 y 1 por una constante cualquiera de x por c, se nos va a dar c y escribimos la misma función. Y segunda derivada, otra vez lo mismo, nos da c
e a la x. Entonces, si reemplazamos, nos quedaría ce a la x menos ce a la x. Eso efectivamente es igual a 0. 0 igual a 0. Entonces, es solución. Entonces, básicamente aquí, las ecuaciones diferentes, las funciones que tengan como este comportamiento y este comportamiento son solución para esa ecuación diferencial. Aquí trato entonces ya también de responderte a la pregunta que hacía Deider, que si hay una solución que es única. No, no encontramos soluciones únicas. Vamos a encontrar muchas funciones que son solución de una ecuación diferencial. Hasta allí, ¿preguntas? Bueno, vamos bien entonces, no hay preguntas. Vamos a ir colocándole picantico entonces a eso. Bien, entonces miren que aquí nosotros decimos que esas son soluciones, ¿cierto? Pero esas soluciones que hemos encontrado allí se llaman soluciones generales. ¿Por qué se llaman soluciones generales? Porque no tenemos una constante aquí pues, que nos altere la expresión. El más C. Por ejemplo, este más C, ¿cierto? Este lo hemos dejado pues, de forma indefinida aquí, no tenemos este cuál es. Esa es una constante, y una constante puede coger de dónde? Cualquier número real. ¿Sí? Aquí entonces vamos a mirar un ejemplo en el que vamos a encontrar la solución y vamos a encontrar una solución particular. ¿Sí? Pero esa solución particular entonces va a tener unas condiciones. O sea, para uno encontrar la solución particular, le dan a uno entonces una condición. Es decir, para la ecuación diferencial x, primera derivada de y respecto a x, estoy leyendo ya aquí esta parte del enunciado. La ecuación diferencial x, primera derivada de x de y respecto a x menos 3y es igual a 0. Verificar que y, la función cx a la 3, es solución y hallar la solución particular determinada para las condiciones que dice que cuando y vale 2 para cuando x es igual a menos 3. ¿Sí? Vamos a ver qué fue lo que hicieron allí entonces para resolver esa ecuación diferencial y encontrar la solución particular. Entonces, voy a colocar aquí solución particular. El ejemplo nos dice entonces que la ecuación diferencial es x que multiplica a primera derivada de y respecto a x menos 3y es igual a 0. Y la función que nos dan, aquí la función dice que es y es igual a cx a la 3. Y la condición que nos dan es esta. Y igual a 2, x igual a menos 3. Y aquí para poder movernos hacia ahora sí. Bien. Como tenemos entonces la función, voy a seguir con rojo, entonces como el desarrollo. Como tenemos la función, dice que la función es y igual a c a la 3 a la c por x a la 3, y en la ecuación dice entonces que hagamos la primera derivada. Entonces vamos a derivar esa expresión, que sería así. Primera derivada, pues voy a tratar aquí entonces. Para que sea como más organizado. Listo. Tenemos entonces que y es igual a cx a la 3. Entonces, su primera derivada, que es la que me están pidiendo, sería derivada de esta expresión, ¿cuánto es? Entonces, una derivada respecto, aquí aplicamos propiedad de la derivada de una potencia, ¿cierto? El 3 pasa a multiplicar y aquí le restamos 1. Entonces, quedaría 13x a la 2. x a la 2. Listo. Entonces, como en la ecuación nos pedían apenas la primera derivada, ya la tenemos. Ahora, ¿qué nos hace falta aquí? ¿O qué continúa? Reemplazamos. ¿Cierto? ¿Dónde vamos a reemplazar? En la ecuación diferencial.
Entonces, la ecuación diferencial nos dice que es x por la primera derivada. Entonces, la primera derivada es 3cx a la 2. Menos 3 veces, ojo, 3 veces aquí, y. Aquí nos dice entonces la expresión, 3 veces y. Y y es cx a la 3. Y dice la ecuación que esto es igual a 0. Bueno, comprobemos entonces a ver. Si hacemos la multiplicación, entonces x que multiplica a 13x a la 2, aquí tenemos x2 y aquí tenemos x1, sumamos los exponentes, nos va a dar entonces efectivamente 3cx a la 3 menos, y si hacemos una multiplicación también nos va a dar 3c x a la 3 igual a 0, ¿cierto? Y comprobamos efectivamente que si es 0 igual a 0. Bien. Es entonces, ya verificamos que la función realmente sí es solución de la ecuación diferencial. Ahora entonces, ¿qué pasa con la condición? Que es lo que nos muestra acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con la condición? Entonces dice, ya hemos demostrado entonces que y si es solución entonces para la ecuación diferencial que nos dan. Aquí entonces hacen la comprobación, llegan entonces a lo que nosotros calculamos, mire, 13x a la 3 menos 13x a la 3 es igual a 0. Entonces, ¿cómo encuentra uno entonces estas soluciones particulares? Y es trabajar entonces con la función, ¿sí? Con la función que nos dan. Entonces, vamos a mirar la ecuación, la condición, perdón. Entonces, vamos a revisar la condición o la condición inicial. Tenemos que nuestra función es y igual a cx a la 3. Y sabemos en las condiciones que y2 cuando y vale 2 cuando x es igual a menos 3. Entonces termino aquí, no sé, menos 3. Listo. Entonces vamos a reemplazar estos valores que tenemos aquí, reemplazar en la función. Entonces la función nos dice que y es igual a 2, entonces colocaremos 2 es igual a c que multiplica x, pero x vale menos 3, que está al cubo. Y resolvemos esto. Primero que nos queda una ecuación lineal donde no conocemos el valor de c. Entonces nos quedaría 2 es igual a menos 3 al cubo, daría menos 3 por menos 3 por menos 3, daría menos 27c. ¿Sí? Y como es ecuación lineal, tenemos una incógnita que es c. Para resolverlo, entonces c menos 27 pasaría a dividir, ¿cierto? Está multiplicando, pasa a dividir. O sea que nos quedaría que c va a ser igual a menos 2 sobre 27. ¿Sí? Ese sería entonces el valor de c. Ahora, ¿cuál sería la solución particular? Que es lo que me estaban pidiendo. ¿Cierto? Entonces, la solución particular es y es igual, mire que la ecuación que tenemos acá dice que es c, pero c ¿cuánto vale para esta condición? Menos 2/27 x a la 3. Esa sería entonces la solución particular de acuerdo a esas condiciones que teníamos allí. ¿Preguntas? Profe, esa es la ecuación principal, ¿cierto? Donde reemplazó los valores. Ah, es ahí. Aquí. Ujú. Listo, sí, claro. Cuando nosotros tenemos las condiciones, es que estamos buscando cuál sería entonces el valor de C, según este parámetro. ¿Sí? Según este parámetro, cuál sería entonces el valor de C. Bueno, ¿cómo lo comprobaría de pronto uno? ¿Cómo comprobaríamos entonces de pronto eso? Miren aquí, vamos a tratar de llevarnos esto a... Voy a abrir aquí una aplicación que es para dibujar. Este GeoGebra.
Y vamos a decir entonces que y es igual, vamos a decir la expresión que tenemos allá, 2 menos, es negativo, Menos 2 2 sobre 27, x a la al, 3. al cubo, ¿cierto? X a la 3. Listo. Entonces, esa es una solución. Pues esa es la función pues, que nos daría. ¿Sí? Voy a intentar a ver si le quitamos, por ejemplo, a la ecuación, voy a hacer algo así. Así, simplemente la ecuación. Así, el x a la 3. Negativo porque para que pueda entonces ver si logramos buscar algo. Si quiero mostrarles entonces que logramos entonces identificar aquí. Mira, aquí tenemos entonces la ecuación simplemente negativa, ¿cierto? Porque nos indicó entonces en el término final que la ecuación era negativa, ¿sí? Que la ecuación particular era negativa. Entonces vamos a buscar este punto, cuando x vale menos 3 en la gráfica. ¿Sí? Cuando x vale menos 3, ¿cuánto da la gráfica? Entonces, si buscamos aquí menos 3 en la gráfica, aquí está. En y vale... no lo está haciendo porque no es la misma, qué pena. Nos toca colocar realmente el 27, porque si no, entonces la gráfica se mueve. Ahí, ahora sí, miren aquí. Vale 2. Cuando x vale menos 3, y vale menos 2. 2 positivo. 2 positivo. Ese es entonces el punto que estábamos nosotros buscando. O sea, para esta condición, esta sería entonces la gráfica. Pero puede ser, por ejemplo, que nos hayan dicho, no, que la condición no sea esta, sino que la condición, por ejemplo, sea de que cuando y vale 1, pues y vale 1 cuando x vale 2. Y entonces uno haría este mismo procedimiento. Porque ya sabemos que esta función, que estoy subrayando aquí, es solución de la ecuación. Esa es como la solución general. Esta sería, esto que acabé de colocar aquí, sería otra solución particular. Vamos a hacerlo un momentico para que vean cómo cambia aquí la cosa. 1 es igual a c por 2 a la 3, ¿cierto? Estoy reemplazando los valores en estos valores de esta ecuación, de esta condición, perdón, en la función que nos dieron originalmente. Aquí tendríamos entonces que 1 es igual a 2 a la 3 daría 8. 8c. En este caso, entonces, c va a valer 1/8. 1/8. Entonces, la función quedaría y es igual a 1/8 de x a la 3. Vamos a irnos acá. Vamos a colocar otra entrada. ¿Sí? Y vamos a colocar eso entonces. Y es igual a 1/8 de x a la 3. Mira que aquí lo digo entonces con morado, ¿cierto? Y los puntos que nosotros colocamos fue cuando x valía 2, y vale, ¿cierto? Cuando x vale 2, y vale 1. Que vamos a estarlo aquí entonces en la morada. Pero aquí está. Cuando x vale 2, y vale 1. ¿Cierto? Y miren que la gráfica es otra. Ya esta entonces es una función cúbica positiva. Esta, la verde, es una función cúbica negativa. Pero tienen la misma estructura y por lo tanto entonces esta función que es particular es solución para esa ecuación diferencial, pero esta también es solución para la ecuación diferencial. Entonces ya uno aquí puede empezar a jugar con ella y entonces colocarle, bueno, que no sea este, por ejemplo, sino que sea y igual, y igual a 2x a la 3. Esta es otra ecuación diferencial que también tiene la misma condición y entonces también es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, cada una de estas líneas es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Porque cada una es una función diferente, pero es una función particular, pero tiene la misma estructura. Mire quién está cambiando. La c, el valor de la constante c. ¿Sí? O sea que allí un valor sería de la restricción es que cuando x vale, la que te
Cuando X vale 1, Y vale 2. Exacto. Este valor, hemos dicho nosotros que este valor que estoy marcando aquí, que cuando X vale 2, Y va a valer 1, nos da una ecuación particular, una función particular. Porque en este caso, entonces que C vale 1/8. Ahora, si cambiamos, por ejemplo, estos valores, se nos da otro valor para C y sería entonces otra función. Por ejemplo, que acabamos de hacer aquí, que no lo coloqué valores, podríamos decir, por ejemplo, que cuando X vale 1, miren, cuando X vale 1, Y va a valer 2. ¿Sí? Es este punto que aquí más o menos estoy viendo como marcar. Que cuando X vale 1, Y vale 2. Entonces, para esa ecuación, ¿cuánto sería C? Tocaría entonces reemplazar los valores, este 1 en X y 2 en Y, para saber cuál sería el valor de C. ¿Sí? Que nos dibujaría pues como esa función. Pero ya con la gráfica, por ejemplo, nos damos cuenta, que el valor de C que lo hace esto es el 2. Porque aquí tenemos ya ejes. ¿Sí? En este caso, si hacemos esa condición, C nos va a valer 2. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? No, señor. Bien. Vamos entonces entendiendo. Entonces, esa es la ecuación en particular y ya la tenemos. Entonces dice, para tener una solución de una ecuación particular, el número de condiciones iniciales ha de coincidir con el de constante, con el de las constantes arbitrarias, en la solución general. O sea, que vamos a encontrar entonces, puede haber que tengamos 2 constantes o 3 constantes, ¿cierto? Y entonces, como hay 2 constantes, entonces deben de haber 2 condiciones iniciales para irlas evaluando una a una. Bueno, se dice, recordemos que la solución de una ecuación diferencial no es una sola función, sino todo un conjunto de funciones. Se llama entonces familia de soluciones. Eso es lo que le estoy mostrando acá. ¿Sí? Esa es la familia de soluciones. Voy a cambiar este menos aquí, para que no quede positivo esta expresión y tenga como el mismo comportamiento de estas. Entonces, mire, todas estas son familias de soluciones de la ecuación diferencial. ¿Sí? Todas esas funciones que vemos aquí. Porque tienen pues como el mismo comportamiento, ¿cierto? Aunque la que tenemos negativo también, solamente que por ser negativo entonces se veía como el opuesto, como opuesta pues la función. Listo, entonces dice aquí, y es igual a 4, perdón, y es igual a x elevado a la 4 tercios más c. Es solución general de y' menos x a la 3 igual a 0. Aquí pregunto, ¿cuál es la función y cuál es la ecuación diferencial? En este ejemplo que estamos leyendo aquí. ¿Cuál es la función y cuál es la ecuación diferencial? La ecuación diferencial es esa de y' menos x al cubo. Es correcto, esa es la ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Y cuántas veces hay que derivar? Una vez. Una vez. Por lo tanto, entonces la función es la que está adelante, es esta. Y igual a x a la 4 tercios más Tercios. c. Entonces, habría que hacer entonces Profe, la primera. profe, es esa constante de la ecuación, esa C no daña el comportamiento de la solución. No, mira, recordemos que cuando trabajamos cálculo integral, ¿cierto? Cuando trabajamos cálculo integral, entonces en las derivadas, en la integral de funciones en las integrales indeterminadas siempre colocábamos el más c, ¿cierto? Entonces, por eso dice aquí, esta es una función que ya ha sido pues como integrada, ¿sí? Porque ya tenemos aquí como el más c. Entonces, esa c no va a alterarnos pues como que la solución general, no. Esta sería entonces como la solución general y lo que buscaríamos nosotros es como solución particular. Aquí nos dice entonces que esta función, verifiquemos si es solución general de esta ecuación diferencial. Entonces tocaría hallar la primera derivada, la reemplazamos según la ecuación y verificamos si se cumple o no la igualdad. ¿Sí?
Aquí me está diciendo pues, que realmente sí es solución. Vamos a hacerlo por acá para que veamos esto. Tenemos entonces el ejemplo. Aquí entonces dice que nos piden verificar, ¿no? Pero así. Si y es igual a x a la 4, ¿cierto? X a la 4 tercios. X a la 4 tercios más c es solución. Me van a disculpar la letra, pues, hermano, pero este es de la ecuación diferencial y' menos x a la 3 igual a 0. Es decir, la letra es feita y escribiendo como en muchas cosas se hace más feo. Bueno, entonces, los pasos para verificar si hay solución o no. Escribimos nuestra ecuación diferencial, pero nuestra función, dice que y es igual entonces a x a la 4 tercios más c. Y entonces lo que hacemos es, como nos dicen que es la primera derivada, ¿sí? Vamos allá entonces nuestra primera derivada. ¿Cuánto es la derivada entonces de x a la 4 tercios? 4 tercios Sí, señor. de x ¿Elevada a la qué? 1 tercio. Sí, señor. Elevada a la 1 tercio. Más la derivada de una constante que es c. ¿Y cuánto es la derivada de la constante? 0. 0. Pues ahí quedaría la. Ahora, entonces, reemplazamos. Entonces, en la ecuación dicen, primera derivada, y entonces tendríamos 4 tercios, ¿cierto? De x a la 1 tercio, menos x a la 3, así está raro, x a la 3 debe ser igual a 0. ¿Sí? Aquí está la ecuación diferencial. Vamos a comprobar acá. Ah, hay un error en el ejercicio, en la escritura del ejercicio. ¿Sí? Miremoslo aquí, ¿por qué? Porque miren que aquí entonces nos dicen que cuando derivamos este 4 tercios, eso va a dar x a la 3. ¿Cierto? Entonces que x a la 3 menos x a la 3 igual a 0. Aquí hay un error en la escritura del ejercicio. Entonces, esta función no corresponde para eso. No corresponde para eso. ¿Sí? Porque así como la hicimos nosotros acá, tal como nos las plantean, la función que nos dan, ¿cierto? Hacemos la derivada, está bien, que es 4 tercios de x a la 1 tercio. ¿Listo? Y si hacemos esta resta, esto nos va a dar 0. ¿Me das cuenta ahí? Entonces en el texto ya pues como este error. O sea, y como la verdad es que nunca lo había hecho. No había verificado pues cómo este ejercicio, entonces no me daba cuenta de que está mal. Pero está mal escrito por... El Sí, libro viene mal escrito, ¿cierto? Como sí, ese ese es texto. como el texto donde lo tomé. Texto. Esto lo cogí fue aquí de una fuente de internet, que es como un libro que nos muestran allí. Vamos a tratar antes de acomodarlo, pero para acomodarlo entonces sería colocar aquí la ecuación diferencial. Vamos a moverla. La ecuación diferencial tendría que decir es y', esto menos 4 tercios de x a la 1 tercio. Aquí sí sería solución. Porque aquí sí ya nos va a quedar entonces ese es 4 tercios de x a la 1 tercio. Y ahí sí pues, sería solución. Pero eso mire que estamos como acomodando el ejercicio porque aquí, tal como nos dan allá, no es solución. Es decir, bueno. Ahora se la quería allí, entonces es un error pues como en la escritura pues como el ejercicio. Y que no lo haya revisado realmente. Listo. Bueno,
Interpretación geométrica antes de las soluciones de una ecuación diferencial, lo que les acabé de mostrar. Entonces, uno encuentra que hay soluciones, que una función es solución, pero cuando tenemos entonces eh, soluciones particulares, vemos entonces que encontramos una familia de soluciones. ¿Sí? Y eso es lo que nos muestra entonces la representación gráfica acá. Tenemos entonces que para cada una de estas hay condiciones iniciales y que cada condición satisface entonces su función. Y adelante lo que les mostré aquí con la gráfica. ¿Sí? Aquí tenemos entonces condiciones iniciales que hacen entonces que esto sea verdadero. Listo. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, hay dos grandes grupos, o tres grandes grupos, perdón, para clasificar las ecuaciones diferenciales. El primer grupo es decir entonces el tipo. El segundo es el orden. Y por tercero, la linealidad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tipo, es que las ecuaciones diferenciales pueden ser de dos tipos. Pueden ser EDO, ¿sí? Que sería entonces la contracción de ecuaciones diferenciales ordinarias, o pueden ser ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Alejandro, Señor, ¿cuál es la diferencia entre ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales? Porque usted mencionó ahorita que la ordinaria, pues por lo general siempre las derivadas van en, ¿cómo que se llama? O sea, en orden de mayor a menor, ya, y terminan ¿cómo le explico? O sea, ejemplo, derivada cuarta de y por lo general siempre va acompañada de la variable independiente, que generalmente es x, una función con x, y, y después del igual, eh, no puede tener la variable o la derivada, en este caso que es y, sino que debe tener ya sea una constante o la variable x. Y la otra no tiene ese orden. exacto. ¿Sí? Normalmente las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen entonces linealidad, lo que estaba planteando Eso, Alejandro. linealidad. Tienen linealidad, ¿cierto? Normalmente. Pero también, entonces, para ser muy más concreto, entonces, para saber identificarla, si es ordinaria o es parcial, entonces hay que mirar los diferenciales. El tema aquí. Derivada de y respecto a x. Entonces tenemos un solo diferencial, ¿cierto? Respecto a una sola variable independiente. Entonces, una sola variable dependiente, una sola variable independiente. Aquí, por ejemplo, tenemos, mire, segunda derivada de y respecto a x más primera derivada de y respecto a x. La variable independiente es x, siempre se mantiene, y la variable dependiente es y, que siempre se mantiene. Entonces dice, si contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Esa es la clave. Profe, ¿Sí? o sea que lo que dice el compañero es que no se puede volver a escribir una misma función o una misma parte de la ecuación. ¿Cómo así que no se puede decir la misma parte de la ecuación? Por eso, porque yo estoy viendo aquí entre ¿la qué? La ordinaria y la parcial. Que como dice el compañero que va en orden decreciente. O sea, que no se puede colocar, por ejemplo, la primera derivada de y respecto a x más nuevamente la primera derivada de y respecto a x y una constante. Ah, ya, listo. Eso. Miren, para allá vamos. Vamos a llegar entonces a lo que es la linealidad, que es lo que planteaba Alejandro y lo que tú estás planteando. Eso es. Pero entonces, vamos a mirar aquí, primeramente, pues como la condición, ¿sí? Para verificar que sí es entonces ordinaria. Entonces, la condición para que sea una ecuación diferencial ordinaria es esto que voy a colocar aquí. O sea, debe haber una sola variable independiente. En este caso, por ejemplo, nuestra variable independiente es aquí x, y nuestra variable independiente aquí también en esta ecuación es x.
Aquí en la primera ecuación derivamos una sola vez y aquí en la segunda ecuación derivamos dos veces, pero siempre respecto a una sola variable. En la siguiente, por ejemplo, se llaman parciales. Les voy a colocar aquí con otro color. ¿Sí? Se llaman parciales porque, miren, la variable es dependiente. Si una ecuación con derivada de una o más variables dependientes con dos o más variables, aquí está la diferencia, con dos o más variables independientes. ¿Cierto? ¿Cuáles son las variables independientes? Mira aquí. Segunda derivada de y respecto a x menos segunda derivada de y respecto a z. Aquí tenemos en la misma ecuación diferencial, tenemos dos variables independientes, x y z. ¿Sí? Aquí en la siguiente tenemos segunda derivada de u respecto a x es igual a segunda derivada de u respecto a v menos primera derivada de u respecto a v. Entonces tenemos aquí dos variables independientes. Entonces, x y v. Y en la c, aquí es diferente. Tenemos dos variables dependientes que son diferentes, ¿cierto? Respecto a una misma variable independiente. ¿Sí? Respecto a una misma variable independiente. Entonces, por eso también se la convierte en una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué? Porque toca derivar respecto a u, derivada de u respecto a x, y hay otra función por allá que es derivable de b respecto a x. ¿Sí? Entonces, esta es como la claridad. Entonces, en la ordinario, entonces tenemos una sola variable dependiente, una sola variable independiente, ecuación diferencial. Entonces, derivada. Se dice, en estos ejemplos se nota que existen más de dos variables independientes, contrario a las ecuaciones diferenciales ordinarias, que solo tienen una variable independiente. Listo. Ahora, la clasificación según el orden. Las ecuaciones diferenciales, sean ordinarias o sean parciales, el orden de la derivada mayor es el orden de la derivada mayor en la ecuación. ¿Cómo definimos el orden? La cantidad de veces que tengamos que derivar. Aquí, por ejemplo, tenemos, mire que este es parecido a un ejemplo que vimos al principio ya que tenemos con exponentes. Dice aquí, segunda derivada de y respecto a x menos 2 que multiplica a la primera derivada de y respecto a x elevado a la 3 más 3y. Miren que yo aquí leo segunda derivada de y respecto a x y aquí leo primera derivada de y respecto a x elevado a la 3. ¿Cierto? Este 3 es simplemente un exponente, pero el orden lo da la cantidad de veces que derivamos. En este caso, el orden lo da entonces el 2. ¿Cuál 2? Este que tenemos aquí. ¿Sí? Este 2 es el que da entonces el orden. ¿Sí? En esta, por ejemplo, en la B, tenemos y' más 3y', o sea, tercera derivada de y más 3 veces segunda derivada de y menos 3 veces la primera derivada de y menos y igual a 0. Entonces es de orden 3. ¿Por qué? Tuvimos que derivar 3 veces. Y en esta, miren que son derivadas de una sola derivada, entonces dice m de x, y, derivada de x, más n, x, y, de y, de que se funciona solamente una sola derivada, es igual a 0. Entonces aquí tenemos una sola derivada. Entonces es de orden 1. Entonces ya sabemos. Si tienen diferentes variables independientes para una misma variable dependiente, entonces es parcial. Si tienen diferentes variables dependientes para una misma variable independiente, es parcial. Pero si tienen una sola variable dependiente y una sola variable independiente, Ordinario. Ordinario. Exacto. Y el orden es la cantidad de veces que toque derivar. ¿Sí, señor? Yo sí quiero que me explique una cosita que tengo como una duda. Suba un poquito, bájalo. ¿Cuál es la diferencia entre el exponente de ahí, donde dice el ejemplo? El exponente que tiene el denominador. El denominador. Ujú. Bueno, esto, por ejemplo, indicaría que es, bueno, es la variable
O sea, la variable independiente de x se ha derivado pues como 2 veces, ¿cierto? Pero lo que pasa es que por ahí adelante había uno que teníamos la quinta derivada de y respecto a la cuarta, respecto a x elevado a la 4, ¿cierto? Pero eso no afecta entonces las veces que toque derivar. O sea, por ejemplo, ahí donde dice en el ejercicio B, que los denominadores, ajá, pero después del igual, que son iguales, pero uno lleva un exponente 2 y el otro no lleva, pues lleva Ah, el ya, lo que exponente. pasa es que aquí sí llevan como una linealidad, segunda derivada de y respecto a b y primera derivada de y respecto a b. O sea, la variable independiente ha sido derivada aquí una vez, o la función, pues, mejor dicho, sí. La función ha sido derivada una sola vez, y aquí la función, por ejemplo, ha sido derivada 2 veces. Ah, ok. Bien, entonces, aquí para este caso, por ejemplo, ya la siguiente clasificación es la linealidad. ¿Cuál es la linealidad entonces en las ecuaciones diferenciales? Lo ideal, por ejemplo, es que el orden de las diferenciales aparezca siempre. Por ejemplo, voy a volverme aquí a este ejemplo que tengo aquí, el B. Dice aquí, mire, tercera derivada de y más 3 veces segunda derivada de y más 3 veces la primera derivada de y menos y. Entonces tengo tercera derivada, segunda derivada, primera derivada y la función original. Entonces va en orden descendente. Entonces uno diría, esta ecuación es, lineal. ¿Cierto? Esta ecuación es lineal. Porque si se dice que una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal, si f es lineal en y, y prima, y prima prima, y, o sea, lo que yo les estoy mostrando acá, o sea, que aparezcan todas sus derivadas, ¿sí? Que aparezcan pues como sus derivadas. Entonces ahí podríamos decir que va en orden ascendente, subiendo. Exacto, correcto, ¿cierto? Ok. Entonces, miremos aquí, vamos a ver un ejemplo para hacer. Sí. Mira aquí. Segunda derivada de y, aquí aparece, primera derivada de y, aquí aparece y aparece la función independiente. Entonces aparece la primera, la segunda, la función normal. Eso es lineal, ¿cierto? Aquí está, tercera derivada, segunda derivada. Aunque no aparezca la primera derivada aquí, pues tenemos tercera y segunda derivada y la función original. Entonces lleva linealidad, ¿sí? En esta siguiente, la T, tenemos segunda derivada, primera derivada y la función original también lleva linealidad. Estas, ¿por qué no son lineales? Porque tenemos segunda derivada y de la segunda derivada se salta a la función. Entonces, ¿cuál se salta? La primera derivada, ¿cierto? Entonces dice, es una ecuación diferencial no lineal porque el coeficiente de la variable independiente y' también depende de y, ¿cierto? Depende de eso. Y para poder llegar como a esta segunda derivada, necesitamos hallar la primera derivada de la función. Y aquí no la tenemos, ¿cierto? Listo. Entonces es como esos ejemplos allí para que los tengamos como en cuenta. Aquí tenemos entonces unos ejercicios propuestos para indicar entonces, clasificarla, si es una ecuación diferencial por tipo y de qué orden es. Y luego tenemos entonces unos ejemplos para verificar si esta función es solución de esta ecuación diferencial y esta función es ecuación diferencial. Y el segundo es que nos dan una ecuación diferencial, nos dan la función y tenemos esta condición. Entonces hay que verificar si realmente son soluciones. Perdón, si de hecho verificar si ese punto es solución, verificar si la función es solución y luego encontrar la solución particular. Me está simbolizando con el punto. Ahorita vamos a mirar este ejercicio, pero quiero mostrarles aquí en el módulo que lo que les he explicado hoy, por ejemplo, está aquí. Cuando ustedes entran a módulo, en plataforma tenemos definición de una ecuación diferencial, ¿cierto? Tenemos una expresión que dice cuando es una ecuación diferencial. Si avanzamos, por ejemplo, mire, esto es una aplicación que uno puede encontrar para ecuaciones diferenciales, ya que hay una infinidad que nosotros vamos a ver. Bien. Aquí entonces tenemos lo que es el grado y el orden y el grado de una ecuación diferencial. Entonces encontramos pues, ecuaciones ordinarias, ecuaciones parciales, el orden y el grado.
¿sí? Y aquí tenemos entonces unos ejemplos para identificar lo que es la ecuación diferencial, el orden de la ecuación diferencial. Y yo les propongo en plataforma estos ejercicios para que ustedes de pronto compartan. Determinar entonces el orden de la ecuación diferencial, el primer orden, el segundo orden, el tercer orden. ¿Sí? Este video explica, ¿sí? Una explicación que nos dan allí de algunos ejercicios, digamos, que producir. Tenemos entonces varias definiciones, entonces lo que es el orden, la linealidad, hay que revisarlo por ejemplo, va explicando. Y al final se nos muestran unos ejemplos, nos dice entonces que es una ecuación ordinaria, que es de segundo orden, por ejemplo en este caso que es una ecuación ordinaria de segundo orden y que es lineal. ¿Sí? Aquí hay varios ejemplos resueltos, tenemos 8 ejemplos resueltos aquí. Posiblemente pueden ser estos, no sé. Si son esos, maravillosos. Es para que ustedes de lo resuelvan y luego ustedes comparan los ejercicios, porque hay veces que son 8. Y aquí yo les propongo 7. Aquí tienen ustedes la clasificación de la ecuación diferencial, entonces yo les coloqué a manera de imagen esto, lo que es una ecuación diferencial, es como la clasificación, tienen soluciones de tipo, pueden ser representadas, esto es como una infografía bastante grande, ¿sí? Que va explicando entonces cada una de todo lo que yo les iba mostrando en sus estadísticas, a manera pues, como infografía, a manera de resumen. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden, las características que tienen estas ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenemos entonces aquí ecuación diferencial de segundo orden, todas las características que encontramos de ellas. ¿Sí? Y ecuaciones diferenciales de orden superior. También las características. Y por último, tenemos entonces lo que son sistemas lineales. Por eso me lo voy a contar aquí cuando hablamos de ecuaciones ordinarias, ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas y no homogéneas. ¿Sí? Pues aquí es de manera, pues, como a manera de resumen o una infografía bastante grande, nos lo van explicando. Seguidamente tenemos entonces soluciones y tipos de solución de ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una ecuación diferencial y tenemos entonces una solución. Aquí tenemos un ejemplo resuelto en plataforma y nos muestra entonces lo que son las soluciones particulares. Entonces, para cuando t vale 4, para esta ecuación diferencial, se va este, para cuando t vale 2 y así sucesivamente. Después hablamos de familia de soluciones, que le mostré entonces allá en GeoGebra. Y aquí tenemos entonces otros ejemplos y unos ejercicios propuestos. Igual tenemos entonces un video que explica cómo se hace la solución de ecuaciones diferenciales. Les estoy mostrando esto porque recuerden entonces que tenemos un compromiso por allá adelantico. Vamos a ver si nos muestra. Tenemos este compromiso. ¿Y este compromiso entonces cuál es? Vamos a mirarlo. Son estos ejercicios en que vamos a verificar primero, ejercicios del 1 al 10, vamos a establecer si la ecuación es lineal o no lineal. Y vamos a indicar el orden de cada ecuación. ¿Cierto? Aquí aparecen unos rayones aquí, pero no se confíen de eso porque puede ser que esté malo, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación, indicar si es lineal o no es lineal y colocar el orden. Luego tenemos entonces el ejercicio, problemas del 1 al 23, vamos a comprobar que la función indicada sea solución de la ecuación diferencial dada. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí 11, 12 ejercicios aquí para resolver. ¿Sí? Entonces hay que revisar el material que tenemos en plataforma, revisar por ejemplo lo que yo les acabé de explicar para que podamos nosotros resolver entonces como esta actividad. Entonces, la invitación es que esta semana empiecen a hacer esta actividad porque resolver lo que estamos mostrando aquí, estos ejemplos, ya hoy no nos va a dar tiempo. Entonces, no nos va a dar tiempo. Entonces, de la próxima clase yo resolvería estos ejemplos si ustedes no tienen preguntas. Pero si ustedes vienen con preguntas de la actividad, entonces yo les respondería las preguntas de la actividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta, lo que aparece como actividad de seguimiento, tarea de seguimiento número 1. Por eso,
Cuando ustedes entran Sí, a sí. tarea, encuentran aquí la actividad de seguimiento. Esta es la que hay que entregar, ojo, pero esta hay que entregarla el 12 de septiembre. Lo que pasa es que cuando hacemos el recorrido en el módulo, en cada uno de los temas que tiene el módulo, esa primera unidad, vamos a encontrar unos ejemplos resueltos y algunos ejemplos para practicar. Usted lo hace, pero para practicar. Pero lo que realmente hay que entregar es la tarea. Se llama aquí tarea de seguimiento número 1. ¿Sí? Y obviamente, pues, el actividad de conocimientos previos, para que ahora sí la hagan bien. Y ahora sí ya está pública. Ah, ¿Sí? y en esa tarea de seguimiento solamente vamos a revisar los puntos que aparecen ahí. O sea, los pequeños que dicen que no, eso no se resuelven, ¿ok? Yo ¿Cómo, tengo una duda. cómo no te escuché bien, Alejandro? Abre otra vez el documento, hágame el favor. Este ¿Dónde documento. están los ejercicios? ¿Dónde están los ejercicios? Exacto. Eh, ¿A qué hay que Mira que ahí, por entregar? ejemplo, el 6 y el 8 y el 10 dicen no, y el 2 también dice no. Entonces se resuelven, ¿no? no, eso es porque de pronto es lineal, no lineal. Ustedes de pronto no se dan considerar que esto no, que este no, que este no. No, vamos a hacerlo todo. Ah, ok, vale. Vamos a hacerlo Y todo. pues solamente el primer punto os lo bajo también, del 11 en Todo, adelante todo, también. todo, todo, toda la actividad. Primero y segundo. Ah, vale, vale. Ok. Listo. David, Esos son los que son para el 5. no, ese es No, para aquí dice, 12. para el 12. Ah, eso es para el Para el 12. 12. Sí, Profe, allí donde ustedes, en la guía que estábamos trabajando, sí, señor. Es acá. ahí donde está la constante que tiene un subíndice. Sí, señor. Dice aquí. C1 coseno de X más C2 seno de X. Recuerdo que por allá nos decía que si tenemos varias constantes, que las estamos llamando así como C1, C2, entonces nos dan condiciones que nos deben de dar aquí para esta ecuación diferencial, nos deben dar dos condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos constantes diferentes. Para Pero ahí no nos nombrarlas. están dando y las condiciones cuáles son No, sí, ahí. claro, porque aquí nos dice simplemente verifica que la función es solución. Es simplemente verificar que esta función sí es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, como es que ya segunda derivada, entonces estas son constantes, y la derivada de una constante, si fuese una, Es si ella misma. tuviese, pues, una deriva, y no puede en cuenta como la constante, ¿cierto? No, eso no nos va a afectar en nada allí. Ah, ok. ¿Sí? Entonces digo, esto yo lo voy a revisar, se los haría la próxima clase para que tengamos más ejemplos, ¿sí? Porque en el taller que ustedes tienen que entregarme, que es para el 12, si aparecen de pronto aquí, en este caso, aparece, aquí aparece C1 solamente, no aparecen más constantes. No, no Sí, aparecen en más. la 21. En la 21, sí tenemos C1, pero es la misma C1, sabemos que la constante. Eso es. Bueno, señores. O sea que en el que estamos trabajando solamente es para practicar apenas. Exacto, sí. Eso lo utilicé yo como para practicar, y que yo les resolví. Igual esto que tenemos aquí, esto que acabamos de hacer acá, yo se los voy a compartir para que ustedes entonces tengan allí en cuenta, pues, como lo que hicimos. Yo se los comparto enseguida ya por anuncio. Y le mando también el video de la clase. Y todo eso yo se los mando. ¿Sí? Pero entonces estamos en plataforma porque en plataforma tenemos ahí, tenemos entonces como mucho material para poder leer, para consultar, que va explicando lo que yo les estaba trabajando hoy. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, señores, no siendo más, entonces vamos a darnos estos 4 minutos que nos quedan faltando para que podamos entonces tomar un almuerzo. Más ¿Una duda? Sí. ¿Sí? ¿Tienen duda? No. Bueno. Sí, mucha tarea. A dos universidades. Sí, Las tranquilo. dudas, las dudas le llegarán al correo. Exacto, eso es. Sí, cualquier duda que vayan teniendo allí, me pueden escribir por plataforma, a que algún compañero que la vaya, que sepa, entonces, y que igual, si la hacen allí, entonces va a servir como para explicación para todos, ¿cierto? Pues ya les dice esa vaina por ahí, no viste que no entendí. ¿Cómo, Alejandro? Ya dice esa vaina por ahí como dos ejercicios que no entendí. Listo, bueno. Entonces, ahorita lo vamos a resolver entonces. Ah, Eso es. bueno. Bueno, señores, que estén bien, se cuidan. La Profe, derivada de muy amable. Ok, la derivada de la constante.
Bueno, pues, te cuidan. Listo, profe, nos vemos el otro sábado. Así es. Listo. Nos vemos. Profe, Chao. Chao. profe, quiero hablar con usted una cosa.